buenas noches, damas y caballeros. Sean todos ustedes bienvenidos a esta solemne sesión académica de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías. Gracias por acompañarnos y sean todos ustedes nuevamente bienvenidos. Voy a permitirme solicitar al maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente de la Cátedra Latinoamericana, realice la apertura solemne de esta sesión académica. Muchas gracias, muy buenas noches. Siendo el 8 de octubre del año 2024, damos por inaugurados los trabajos de esta solemne sesión académica en el 10º aniversario de la fundación de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, perteneciente a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Esa es la palabra a Eduardo, ¿verdad? Gracias. Me voy a permitir presentar a ustedes a los integrantes de esta mesa de trabajo. Preside esta sesión el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Nos acompaña el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías. El doctor Jaime Labastida Ochoa, poeta y amigo de esta casa, y quien fue, además de mil cosas, director de la Academia Mexicana de la Lengua. Y el de la voz, Eduardo Velasco Briceño, secretario técnico de esta Cátedra Latinoamericana. A continuación me permito dar lectura a una justificación de la existencia de la cátedra. El propósito de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco es generar un espacio académico que rinda homenaje permanente a la memoria de Valentín Gómez Farías, a su obra y a las preocupaciones intelectuales y filosóficas que guiaron su vida. Su propósito es ser un espacio de confluencia de la razón, la ciencia, la cultura y la crítica, un sitio para el diálogo y la reflexión sobre la sociedad y la cultura latinoamericana, sus elementos de unidad y diversidad, con el fin de contribuir a la mejor comprensión de nuestro pasado común, el esclarecimiento de nuestro presente y atisbar las líneas y tendencias del futuro. De esta forma, se busca impulsar nuevas fórmulas para el fomento y estímulo de la creación cultural, las ciencias, la educación y las artes, que permitan buscar y establecer un mejor nivel de vida para el desarrollo social y armónico de las naciones de las Américas. La misión de esta cátedra se ha fijado como ser un lugar de encuentro multicultural para el estudio y análisis de aquellos elementos que nos unen como países latinoamericanos, respetando la diversidad y buscando soluciones a los problemas que preocupan a los países hermanos del continente. La visión de esta cátedra se propone ser un referente aglutinador que en el marco académico, científico y cultural, a través de la participación de expertos en las diversas áreas del pensamiento, proponga proyectos que contribuyan al mejoramiento de la vida integral de los habitantes del continente y su entorno. La fundación de esta cátedra se integra con hombres y mujeres que, siendo socios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, han recibido la distinción máxima que otorga el gobierno del Estado, como lo es el Premio Jalisco en sus diferentes disciplinas. El Premio Jalisco, creado en 1950 por el entonces gobernador del Estado, don Agustín Yáñez, tiene la función de reconocer a los jaliscienses que sobresalen en beneficio de la sociedad. La Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías se estableció en el marco
de los actos conmemorativos del 150 aniversario del establecimiento formal en 1864 de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Acto continuo me voy a permitir dar lectura al currículum, a una síntesis curricular del doctor Jaime Labastida. Él es poeta, doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue director de la Academia Mexicana de la Lengua por 2 periodos y también fue director general de Siglo XXI de Editores. Es miembro o ha sido miembro del Colegio de Sinaloa y de la Asociación Filosófica de México, Asociación Civil, del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos, del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Entre algunas de sus obras destacan Producción, Ciencia y Sociedad, Animal de Silencios, La Palabra Enemiga, Elogios de la Luz y de la Sombra, La sal me sabría polvo, Humboldt, Ciudadano Universal, Cuerpo, Territorio, Mito, El Edificio de la Razón, y una de sus más recientes obras es En el Centro del Año. Algunos de los premios y distinciones que ha recibido son Premio Javier Villarrutia, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por Francia, Cruz al Mérito en Alemania, Premio Nacional de Periodismo, Doctor honoris causa por las universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2006 se le entregó el reconocimiento López Velarde en Zacatecas. El gobierno de la República le entregó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2008, en el área de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía. En el marco de su homenaje por 70 años de vida, recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes, otorgada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. En 2010, la Cámara Nacional de la Industria Editorial le otorgó el Premio Nacional Juan Pablo al Mérito Editorial. La Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León lo distinguió con el reconocimiento al mérito editorial y fomento a la lectura. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco recientemente lo distinguió con el Premio Malinali por la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural. Fue nombrado por el Consejo de Ministros de España como miembro del patronato del Instituto Cervantes. Con esta brevísima síntesis curricular, recibamos al conferencista magistral de esta noche, el doctor Jaime Labastida Ochoa. Me siento profundamente honrado de ocupar una vez más la cátedra Valentín Gómez Farías de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Y me tengo que dirigir de manera necesaria, según los protocolos establecidos, al señor presidente de la sociedad, mi querido amigo de muchísimos años, desde 1945, imaginen ustedes, el doctor Alberto Ortega Solís. También al maestro Samuel Gómez, y al doctor Eduardo Velar. Muchas gracias por su presencia. Y gracias por su presencia a todos ustedes. Lo que voy a leer ante ustedes forma parte de un trabajo en proceso. Este trabajo en proceso recibe el nombre de Filosofía en México, Disertaciones. ¿Qué me impulsa? ¿Por qué disertaciones? Pues como es obvio, tengo 2 modelos magistrales a los cuales yo simplemente rindo pleitesía. Por un lado, Francisco Javier Clavijero, que publica un tomo completo o escribe un tomo completo que completa la historia del México antiguo,
y por otro lado el tomo de disertaciones del gran historiador Lucas Alamán, que completa también su historia de México. Filosofía en México, disertaciones. Voy a referirme más adelante a Clavijero y a Agustín Rivera. Para entrar en materia, ¿qué entendemos por este sintagma? Filosofía en México. ¿Qué campo semántico cubre la palabra filosofía? ¿Qué la voz México? ¿Por qué hablamos de filosofía en México y no de filosofía de México? De entrada, sostenemos que la filosofía es un fenómeno de lenguaje, oral o escrito, es decir, una determinada forma de hacer expreso el pensamiento. La lengua en la que se haga filosofía determina en buena medida su carácter. El trabajo filosófico indica duda, rigor, método. Todos los hombres, todos los seres humanos, de un modo u otro piensan, pero no todos hacen filosofía. La filosofía exige un análisis corrosivo de las palabras, para citar al poeta Antonio Machado, quien las atribuye a un profesor apócrifo que él inventó, que se llama Juan de Mairena. Por consecuencia, la filosofía pone en duda todo aquello que venga de la autoridad. Nada le es más ajeno que la voz de los ancianos, la sabiduría de los antiguos. En este preciso sentido, pues, filosofía se opone de manera necesaria a sabiduría, aun cuando filosofía significa amor a la sabiduría. Filos, filía y sofía. Desde el ángulo que aquí asumo, no se trataría de amar al saber, propiamente hablando, sino de amar a lo que se ignora, es decir, dudar de lo que dice a grandes voces, dudar de lo establecido, criticar, investigar, indagar por lo que aún no se sabe, buscar lo nuevo, lo desconocido, hacer añicos lo que se ha recibido del saber anterior. Amor a la sabiduría debiera entenderse, a mi juicio, por lo contrario de lo que etimológicamente indica la voz filosofía. No amor a la sabiduría, sino amor a lo que no se sabe, a la novedad rigurosa. Vean ustedes, la palabra que nosotros usamos por sabiduría viene, como ustedes seguramente lo saben, de la palabra latina sapientia, que no es una traducción de la palabra griega sofía, sino una verdadera creación verbal. Porque sofía en griego tiene que ver con la habilidad manual. Lo mismo un herrero que un constructor de barcos podía ser un sofos, un sabio. Pero en latín, Ennio, el gran lingüista Ennio, inventó la palabra sapiencia. Y sapiencia viene del verbo sapio, sapis, saborear. O sea que para nosotros, en las lenguas romances y en el latín, saboreamos las palabras, las sopesamos en la lengua. Muy diferente la carga semántica de una palabra y otra. La antigua palabra que veneran los hombres de Mesoamérica y en la que se apoyan las sociedades homotaxialmente anteriores a la griega, posee la característica inversa, la de respetar lo que se recibe de los ancianos, aceptación acrítica de lo que viene de lejos y que por solo eso es verdadero. Insisto y preciso, la antigua palabra puede contener, y de hecho contiene, saber, conocimiento empírico, pero en la medida misma en que viene de la tradición y por eso se respeta, se situaría en el polo opuesto de la función crítica que le corresponde a la filosofía. En ese sentido no creo que haya filosofía náhuatl ni filosofía de los pueblos mesoamericanos, porque todo lo que ellos hacen viene de la palabra antigua, el respeto a la tradición, y no se aparta de ello. ¿Por qué se hace tal cosa? Porque así lo hicieron nuestros padres, porque así lo hicieron los antiguos. O sea, esto lo he discutido con mi queridísimo amigo Miguel León Portilla y le dije, no es filosofía náhuatl,
sino pensamiento mítico a lo que tú te refieres. Él me dijo, tal vez tenga razón. Aceptó. Durkheim, Emil Durkheim, ha puesto en relieve esa forma de respuesta cuando indaga por qué los miembros de los clanes australianos realizan determinadas ceremonias. Así lo hacían los antepasados, dicen siempre. La filosofía cobra vida precisamente al revés, cuando ofrece una respuesta distinta a lo que dicen los sacerdotes, el oráculo, las voces de los dioses o de los ancianos. He buscado en mí mismo, afirma con no disimulada soberbia Heráclito de Éfeso, porque lo que sabe el filósofo jónico no viene de las señales que envía Apolo, ni de las palabras de los sacerdotes, ni del saber tradicional, ni siquiera de lo que han dicho los poetas y los sabios que los helenos admiran. El filósofo de Éfeso, o sea, Heráclito, desdeña a Homero, a Hesíodo, a Pitágoras. Lo que dice a grandes voces no es entendido por quienes lo escuchan, tampoco por los que aún no lo han hecho. Viene de una entidad ficticia que de súbito aparece en la historia humana. Esa entidad ficticia es la razón, el logos, la estructura común del lenguaje, el lenguaje crítico, por supuesto, aquel que pone en duda el saber tradicional. Si entendemos así la filosofía, ¿dejaremos de lado en estas disertaciones todo lo que haya venido de la tradición mesoamericana? No, desde luego. Es necesario deslindar la filosofía propiamente dicha de aquella forma de pensamiento que a partir de León Portilla ha sido llamado filosofía náhuatl primero y pensamiento maya un poco después. Porque León Portilla publicó un libro posterior a la filosofía náhuatl, estudié en sus fuentes, un libro que se llama Tiempo y Espacio en el Pensamiento Maya. Y lo llamó pensamiento ya, no lo llamó filosofía maya, siendo que es tan complejo el pensamiento maya como el pensamiento náhuatl. Por tal motivo, hemos de examinar en qué consiste ese pensamiento y cuál es su carácter. Por otro lado, ¿qué entendemos aquí por la palabra México? El actual territorio que forma nuestro país. ¿A qué debemos ceñirnos? Lo que hoy llamamos México posee una historia, y esa historia no es lineal, está llena de rupturas. Distintas sociedades han habitado este territorio, con lenguas, estructuras sociales y formas diferentes de pensamiento. Los pueblos que vivían en Mesoamérica y en Aridoamérica eran mexicanos. Si lo eran, ¿en qué sentido? Podemos aceptar, fíjense ustedes lo que voy a decir, una cosa extraña, porque ahora incluso vi estos libros aquí en la biblioteca. Podemos aceptar lo que de modo implícito nos propone la magna colección México a través de los siglos. México como si fuera una sola esencia, un ente definido y definitivo que es el mismo a través de los siglos. Un México antiguo, otro México novohispano, aquellos españoles, peninsulares y criollos que vivían en Nueva España eran ya mexicanos. Fíjense ustedes que digo españoles, fueron los primeros mexicanos, los nahuas y aún más específicamente los mexicas eran mexicanos en el sentido que se entiende hoy. ¿Qué sucedía con el pueblo que habitaba en Nueva España estrictamente dividido en castas? Los mestizos eran mexicanos. ¿Se utilizaba el gentilicio mexicano para designar a todos los habitantes del país? Por supuesto que no. Se me puede objetar que Carlos de Sigüenza y Góngora, hacia 1680, registra un buen número de mexicanos en su triunfo parténico. Y así es. Por supuesto que todos ellos se refieren a los nacidos en Ciudad de México, no en Nueva España, en tanto que se registra con el gentilicio de angelopolitano al nacido en Puebla, Los Ángeles, Juan Merlo de la Fuente, y con el de Oaxaca, no oaxaqueño, al nacido en esa ciudad, Nicolás del Puerto. Los nacidos en la península ibérica, Alonso de la Vera Cruz o Francisco Naranjo, por caso, carecen de gentilicio, en tanto que resulta obvio, son ibéricos, es decir, peninsulares. Entonces, ¿a qué se daba el nombre de México en Nueva España? A lo largo de la época virreinal, por México se entendía solo la ciudad, la muy noble y leal Ciudad de México. En el curso del siglo XVI, mexicano era lo que hoy llamamos mexica, o en un sentido un poco más amplio, el hablante de lengua náhuatl. La gramática de Andrés de Olmos se titula Arte de la lengua mexicana,
y se refiere de modo específico a la lengua náhuatl. Nunca en la época virreinal se dio en llamar mexicano a un maya, a un zapoteca, a un yaqui o a un purépecha. Tampoco a un español criollo, a un español peninsular o a un mestizo, aún menos a un negro, a un mulato o a un saltapatrás. Todos eran vasallos de su majestad católica, desde luego. La gran aportación de Bartolomé de las Casas consistió en lograr que los indios fueran considerados súbditos de la corona y por lo mismo dependientes en forma directa del rey, a igual título que los españoles, criollos o peninsulares, y de ahí se derivó la separación en dos grandes segmentos de la sociedad virreinal. Como ustedes lo saben, la República de los Españoles por un lado y la República de los Indios por otro. Ya en el siglo XVII, lo hemos visto, mexicano podía ser llamado el nacido en Ciudad de México, aun si era español criollo, como lo era el propio Sigüenza y Góngora. Culminada la independencia, los paradigmas políticos fueron otros. México nació, es decir, se convirtió en una nación. Los habitantes del nuevo país dejaron de ser súbditos de un monarca para adquirir la categoría de ciudadanos de una república. Por obra de esas palabras jurídicas, todos los habitantes del país fueron mexicanos. Subrayo que en el momento de señalar por medio de la palabra la nación emergente, se osciló mucho sobre su nombre y por lo tanto sobre el gentilicio de sus habitantes, de sus ciudadanos. Fray Servando Teresa de Mier proponía llamarlo Anáhuac, por ejemplo. Morelos, José María Morelos, por primera vez, quizás no Morelos, sino Eguiara y Egún, hasta donde mis conocimientos alcanzan, designó al territorio que se buscaba ser independiente con el sustantivo de América, acompañado del adjetivo mexicana. México, pues, no era todavía el sustantivo con el que hoy designamos a nuestra nación. El sustantivo era América, el adjetivo mexicana. Todavía en los tratados de Córdoba, firmados el 24 de agosto de 1821 por Juan O'Donojú, en su carácter de capitán general y jefe superior político de la Nueva España, no virrey, no fue virrey O'Donojú, y Agustín de Iturbide, que se asume como jefe del ejército imperial mexicano, se oscila entre la antigua nomenclatura y la nueva. Se dice, pongo por caso, mediante una expresión ambigua y en extremo barroca, que se desatan sin romper los vínculos que unieron a las dos Españas, para luego hablar del imperio mexicano. Quisiera hacer énfasis en el hecho de que el significante es significativo y que por lo tanto no es de ningún modo inocente, lleva como una larva su significado. Los insurgentes a lo largo de la guerra se autoidentificaban como americanos, nunca como mexicanos. Por esto hablo de filosofía en México y no de filosofía de México ni de filosofía mexicana, entidad cuya existencia me parece en extremo dudosa. Debo advertir también que desde la perspectiva que asumo, y en tanto que he señalado que la filosofía es un fenómeno del lenguaje, no es en modo alguno inocente la lengua en la que se dicta una cátedra filosófica, ni la lengua en que se produce filosofía. ¿A partir de qué momento, pregúntense ustedes, la filosofía cobró un rostro propio y se desarrolló con ímpetu en Europa? A lo largo de la Edad Media, la filosofía se enseñó y se escribió en latín. El lenguaje de la ciencia también era el de esa lingua franca. La Edad Moderna, en cambio, indica una ruptura clara. René Descartes osciló entre el latín y el francés. Galileo Galilei también osciló entre el latín y el toscano. No el de Juan Toscano, sino el toscano de Italia. Y Baruch Spinoza escribió en latín. Lo mismo hizo Isaac Newton, pero Leibniz prefirió el francés. Los empiristas ingleses fueron fieles a su lengua nativa, el inglés. Emmanuel Kant escribió en alemán y publicó la Kritik der reinen Vernunft en la capital de Letonia, Riga, no en Berlín, en tanto que vivía en la Prusia Oriental. Ahora Königsberg se llama Kaliningrado y pertenece a Rusia. A partir de entonces la filosofía fue dictada y escrita en las lenguas nacionales. El uso de las lenguas vulgares le proporcionó a la filosofía una libertad antes desconocida. La liberó del yugo impuesto por el latín, le dio otros temas, le concedió nuevos términos. ¿Qué sucedía en la Nueva España?
¿En qué lengua dictó sus lecciones Alonso de la Vera Cruz cuando fundó el Colegio de San Nicolás en Tiripetío? ¿En español? ¿En náhuatl? ¿En purépecha? No, en latín. Fue una traslación de sus preocupaciones cristianas y escolásticas a la tierra de la que adoptó el nombre. Usted sabe que se llamaba Alonso Gutiérrez, y al llegar a la Nueva España, al tocar tierra en el puerto, adoptó el nombre de Alonso de la Vera Cruz, separado, Vera Cruz. En esa misma lengua dictó Alonso de la Vera Cruz sus cátedras filosóficas en la Real y Pontificia Universidad de México desde que fue fundada. Y se me dirá, no sin razón, que hubo una novedad filosófica, y es cierto. La realidad americana, la terrible explotación del trabajo de los indios, la crueldad de la encomienda, obligó a los teólogos a preguntarse por las razones de lo que entonces recibía el nombre de guerra justa, Justo Bello. Lo prueba sin duda alguna el valeroso, magnífico y extraordinario texto de Alonso de la Vera Cruz sobre el dominio de los infieles y la guerra justa. Pero lo mismo que preocupó al fraile Agustino en la Nueva España, hizo reflexionar en la Vieja España a pensadores de la talla de Francisco de Vitoria y Ginés de Sepúlveda, aunque de signos contrarios y enemigos. El dominio sobre los así llamados infieles, el carácter legítimo o no de la donación papal de Alejandro VI a los reyes de Castilla y Portugal, la duda sobre la legitimidad o no de la soberanía del emperador sobre el Nuevo Mundo levantó las duras críticas y cuestiones de los filósofos. Pese a todo, el origen jurídico, perdón que entre en terrenos que no me pertenecen, yo no soy licenciado en Derecho, no soy abogado, tengo esa desgracia según Eduardo Castañeda. Pese a todo, el origen jurídico de la soberanía y de la propiedad sobre las tierras recién descubiertas fue siempre puesto a salvo. Incluso Bartolomé de las Casas titula el más importante de sus libros de esta manera significativa. Piensen ustedes, apologética historia sumaria cuanto a las cualidades, cielo y suelo de estas Indias occidentales y meridionales, cuyo imperio soberano pertenece a los reyes de Castilla. Él no pone en duda el imperio soberano de los reyes de Castilla sobre el Nuevo Mundo. La donación del Papa Alejandro VI nunca es impugnada. Por el contrario, se le estima como el origen jurídico de la soberanía imperial, de la necesidad de convertir a los infieles a la fe cristiana, razón suficiente de la guerra justa y de todo dominio y toda propiedad en América, lo mismo de la privada. Las mercedes reales otorgaban tierras y minas a los particulares, que de la pública. De las llamadas propiedades realengas derivan hoy las llamadas federales. Esto de que la propiedad es originaria de la nación, como dice el artículo 27 de la Constitución de 1917, que es el origen de nuestra propiedad, no es verdad, es las tierras realengas de la época colonial. Y finalmente el origen jurídico es la donación papal, nadie la pone en duda. O sea, los que tengan una casa incluida esta, su propiedad proviene en su origen de la donación papal de Alejandro VI. Fue un hurto, pero como dice Proudhon, la propiedad es un robo, ¿no? Es verdad que Vitoria y Veracruz sostienen que los caciques y señores ejercían a título legítimo el gobierno de sus pueblos y llegan a proponer la restitución de las tierras y las propiedades comunales a los naturales, pero esa acción jurídica jamás tuvo efectos prácticos. Además, sus tesis se refieren solo a las tierras comunales de que habían sido despojados los pueblos, pero no a la soberanía del emperador sobre el Nuevo Mundo. La soberanía, a pesar de haberse producido por medio de la violencia y por supuesto de manera injusta, en un principio era ya necesaria, justa e irreversible, en razón de que gracias a ella se propagaba el Evangelio y se consolidaba la fe católica. Por consecuencia, la filosofía en México adquiere un nuevo carácter y asume un rostro novedoso, a mi juicio, solo a partir de Carlos de Sigüenza y Góngora.
el primero que escribe un texto filosófico y científico moderno en lengua española, aunque plagado de citas en latín. No se me oculta por lo mismo que el español en el que escribe Sigüenza es, en tanto que barroco en extremo, en cierto sentido, un protoespañol mexicano. Escribe las palabras de manera latinizante, filosófica, con PH, triunfo, con PH, parcénico, con TH. Sigüenza afirma que no quiere latines en lo que pretende vulgar, lo que indica una fase de transición entre dos etapas lingüísticas. Su libro, Libra Astronómica y Filosófica, es el primer texto de filosofía escrito en lengua vulgar, en español, oscilante entre dos lenguas, en el orbe entero de la lengua española, tanto en uno como en otro lado del Atlántico. Ni en España se había escrito un libro como ese en español. Todos se escribían en latín. Esto ocurre en el ocaso de la dinastía de los Austria. Se inaugura así la escritura de la filosofía en lengua española. Lo mismo aquí en América que en España. Se trata de un giro total. Por lo tanto, a mi entender, una historia de la filosofía en México debería iniciarse con el examen de este texto revolucionario, escrito en la lengua española, que luego sería aquella en la que se expondría oralmente o por escrito la filosofía de nuestro país, desde la segunda mitad del siglo XVIII a todo lo largo del siglo XIX y hasta hoy, salvo en la Real y Pontificia, que todavía existe, en la Ciudad de México. Las cátedras se imparten en español, aquí en Guadalajara también. Desde el momento mismo en que se instala en Nueva España el dominio político, jurídico y militar hispano, se produce una divergencia notable. La filosofía y la ciencia se expresan en latín. En cambio, la literatura, el teatro, las crónicas de frailes y de soldados se escriben en lengua vulgar. Hay dos circuitos, pues, que solo ocasionalmente se tocan. El culto, que tiene acceso a las cátedras universitarias y a las imprentas, se escribe y se publica en latín, y el popular, que apenas si tiene acceso a las prensas que se redactan en español. De ahí la importancia de la Libra Astronómica y Filosófica. Presagia lo que acontecerá ya de manera normal bajo la dinastía de los Borbones y en particular bajo el reinado de Carlos III. Es el hecho de que la filosofía se enseña y se escribe en español. Por consecuencia, la filosofía en México se inicia estrictamente hablando, desde mi punto de vista, a partir de ese momento, el momento en que Carlos de Sigüenza y Góngora publica su Libra Astronómica y Filosófica. Es el año de 1690. Así pues, a mi entender, una historia de la filosofía en México debería iniciarse con el examen de este texto revolucionario en tantos sentidos. Es moderno, científico, está escrito en español. Es el germen real de lo que luego sería una forma normal de exponer, oralmente o por escrito, la filosofía de nuestro país, desde la segunda mitad del siglo XVIII, porque todavía en la época de la independencia se seguía enseñando filosofía en latín, a lo largo de los siglos XIX y XX y hasta el día de hoy. Si adoptamos esta manera de examinar el desarrollo de la filosofía de nuestro país, la asumiremos como cualquier otro ente histórico. No hay una entidad metafísica llamada México, intacta a lo largo de los siglos, de la que emanen manifestaciones diversas. El México antiguo, el México colonial, el México independiente, el México actual. España no realizó la conquista de México. Los españoles no nos conquistaron. Todo esto que estamos discutiendo ahora por estas tonterías, ¿no? Del supuesto perdón. Los españoles no nos conquistaron, puesto que ni España ni México habían cobrado existencia por aquella época. El lenguaje cotidiano y vulgar nos induce a error. O sea, el lenguaje cotidiano y vulgar de los que dicen estas cosas, ¿no? Empezando por el presidente. Pues se dice por igual conquista de México, tanto si se refiere a la caída del señorío despótico tributario de México Tenochtitlan, cuanto conquista de México, como si se tratara del México actual. Aquí estamos ante esa falacia de equivocación que propone Alonso de la Vera Cruz, confundir Can, el animal, con Can, la constelación. No es lo mismo México, el señorío mexica, que México, la nación actual. ¿Por qué asumir el carácter de víctimas? ¿Por qué no aceptar que entramos a sangre y fuego en Tenochtitlan?
con las hordas de Cortés? ¿Por qué no nos asumimos también como victimarios? Hablamos español, una lengua occidental y universal. Sé que es difícil aceptar esta propuesta, que por el contrario es fácil asumirse como el débil, el que recibió el yugo y la violencia de las armas. Pero si consideramos que México es una sociedad en desarrollo, que no surgió desde el fondo de los tiempos como una entidad acabada, que nosotros, por consecuencia, nos movemos y nos desarrollamos al mismo tiempo que el país, si formamos parte de la mayoría nacional hispanohablante, admitiremos que una fue la sociedad fragmentaria previa a los sucesivos procesos de conquista y colonización, porque no hubo una conquista, fue un proceso largo de muchas conquistas, hechas por diferentes conquistadores. Otra más distinta también, la que se otorgó mayoría de edad y se dio título de nación y de república independiente, y otra diferente, la que nos proponemos edificar ahora. Bueno, algunos nos proponemos eso, otros una cosa muy distinta, en medio de las turbulencias del siglo XXI y las exigencias de un mundo planetario. México no es solo su pasado, no es el país homogéneo que deseaban los españoles criollos en el momento de la independencia, tampoco el que soñaron los liberales a lo largo del siglo XIX, menos aún esa abstracción que forjaron los filósofos de lo mexicano en el siglo XX. Es una nación heterogénea y plural, un conjunto plurilingüístico, pluriétnico y multicultural. Es, por sobre todo, su futuro, la exigencia de edificar una nación moderna, abierta al universo, celosa de sus raíces, pero dispuesta a cambiar. México no es, sino que está en proceso de ser. Bueno, esto es como una introducción, digamos, a lo que ahora vamos a ver sobre Clavijero y Agustín Rivera. El año de 1941, Gabriel Méndez Plancarte publicó un breve libro, Humanistas del siglo XVIII. En él recoge textos de 7 jesuitas novohispanos a los que califica, no sin razón, de humanistas cristianos. La casi totalidad de los textos fue escrita en latín, lengua de la cual Méndez Plancarte los tradujo. En el prólogo, Méndez Plancarte muestra la nostalgia que todos ellos, desterrados en Bolonia, Italia, sienten por el terruño perdido y cómo buena parte de los mismos se acerca a la cultura que hoy llamamos mesoamericana. Por supuesto, recoge fragmentos de la historia antigua de México de Francisco Javier Clavijero, escrito originalmente en español, traducida por el mismo Clavijero al italiano y retraducida de esta lengua al español, porque eso es lo que utiliza Plancarte, Méndez Plancarte. Me interesa subrayar que el prólogo de Méndez Plancarte postula una tesis que luego será una constante: el carácter mexicano de los jesuitas expulsos, a mi juicio, españoles criollos todos ellos. Dice, por ejemplo, lo primero que en los jesuitas expulsos notaremos es su acendrado mexicanismo, y añade, no se sienten ya españoles sino mexicanos. Además, son y quieren ser mexicanos. ¿Mexicanos?, me pregunto. El término se aplicaba por aquel entonces, ya lo vimos, exclusivamente a los nacidos en Ciudad de México o a los hablantes de la lengua náhuatl mexicana, no lo que ahora llamamos ciudadanos mexicanos. Hay una clara confusión en el término que falsamente se actualiza. ¿Es verdad, pues, la tesis de Méndez Plancarte? No cabe la menor duda de que los jesuitas expulsos añoran Nueva España, que Clavijero en particular combate las calumnias hechas contra América y las posesiones españolas por los espíritus fuertes del siglo XVIII, en especial por De Pau y el conde de Buffon, al que Clavijero guarda un enorme respeto, en tanto que es el más grande naturalista del siglo XVIII. No es menos verdad que Clavijero se inscribe, pues, en lo que se ha llamado la disputa del Nuevo Mundo y que aporta sólidas razones contra De Pau y Buffon. Pero es cierto que sus argumentos son también en favor de la nación española y de los españoles criollos, de los que forma parte indisoluble. Dice, por ejemplo, lo cito, si al escribir esta disertación nos moviera alguna pasión o interés, hubiéramos emprendido más bien la defensa de los criollos,
como que a más de ser mucho más fácil, debía interesarnos más. Nosotros nacimos de padres españoles y no tenemos ninguna afinidad o consanguinidad con los indios, ni podemos esperar de su miseria ninguna recompensa. Hasta ahí Clavijero. Del texto transcrito se desprende, como es de suyo obvio, que Clavijero se considera un español criollo y que se deslinda de los indios, en rigor pues de los mexicanos, por los que se entiende aquí los hablantes del náhuatl. Sin embargo, no abrigo ahora el propósito de tratar este tema, sino otro. Creo que los jesuitas expulsos sufren una transformación decisiva al entrar en contacto directo con la cultura europea. Algunos de ellos abandonan el uso del latín para valerse del español, es el caso típico de Clavijero, y traban contacto con autores fundamentales del siglo de las luces. Así el Clavijero europeo cita frecuentemente al Barón de Montesquieu y su libro L'Esprit de Loi. ¿Qué intento decir? Que uno es el Clavijero novohispano y otro distinto el Clavijero boloñés. Me ocuparé aquí fundamentalmente de las tesis filosóficas que Clavijero sostiene en los cursos que dictó en la Nueva España. Méndez Plancarte sostiene que desgraciadamente las obras filosóficas de Clavijero quedaron inéditas y no han podido ser encontradas. Sabemos que escribió un amplio curso filosófico y uno o dos diálogos entre Filáletes y Paleófilo contra el argumento de autoridad. En efecto, esos diálogos filosóficos entre Filáletes, o sea, el amigo de la verdad, y Paleófilo, el amigo de la antigüedad, no han podido ser hallados. Pero del curso de filosofía se ha encontrado una parte, la dedicada a la física particular, que al modo aristotélico escolástico formaba parte del curso de filosofía. Ese texto se encuentra aquí en Guadalajara, El texto manuscrito se halla en la Biblioteca Pública de Guadalajara y de él ha hecho una versión paleográfica con su respectiva traducción al español Bernabé Navarro. El libro lleva por título, en español, Francisco Javier Clavijero, introductor de la filosofía moderna en Valladolid de Michoacán, hoy Morelia. Ignoro quién tituló así este libro de física o de filosofía natural. Es posible que el título se deba al mismo Navarro, pero es a mi juicio un título lleno de aristas, si no es que de problemas, como a continuación veremos. Según todos los indicios, Clavijero dictó este curso durante su desempeño docente en Valladolid, o sea, Morelia, durante los años 1762 a 1765, y lo llevó consigo a Guadalajara, donde también sostuvo una cátedra de filosofía. Sabemos, obviamente, que la orden de expulsión, dictada por Carlos III en 1767, lo encontró aquí, en Guadalajara. ¿Qué cabe destacar de este curso de filosofía natural? Es verdad que cita a varios astrónomos contemporáneos suyos, Copérnico, Tycho Brahe, Galileo, Kepler. Pero el mismo Navarro anota que las obras de esos autores no son citadas ni utilizadas nunca directamente. No hay indicio, pues, indicio alguno, de que conociera el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, tolemaico y copernicano, la obra por la que Galileo fue procesado por la Inquisición. Tampoco cita el Siderius Nuncius de Galileo, no conoce el método matemático experimental de Galilei y, en resumen, parece que no tiene conocimiento de modo directo de las fuentes, sino que se apoya en referencias casi todas de europeos escolásticos actualizados. En el apartado correspondiente, Clavijero considera los cometas de manera distinta al vulgo, o sea, racional. Por lo tanto, disiente de lo que dijo un siglo atrás el también jesuita Eusebio Francisco Quino y que tan duramente criticó Sigüenza y Góngora en su libro Astronómica y Filosófica. Así no estima que sean monstruos ominosos los cometas, ni que presagien calamidades futuras. Examina los cometas desprovistos enteramente de todo pavor y miedo. Su actitud es, por lo tanto, en este caso, la de un racionalista, y lo celebro. Empero, la sección más importante de esta física particular, a mi manera de entender, es la que corresponde a la discusión del sistema del mundo. En ella, Clavijero afirma que hay tres sistemas del mundo: el tolemaico, el copernicano y el tichónico, o el ticónico. A propósito del primero, el tolemaico,
dice que aun cuando haya sido constantemente propugnado por casi todos los astrónomos y filósofos que existieron antes del siglo XVI después de Cristo, sin embargo, después de las exactísimas observaciones de los astrónomos modernos y de las experiencias de los filósofos, ya no hay casi ninguno que se atreva a defenderlo, si exceptúas a unos pocos peripatéticos, ignorantes por igual de la astronomía y de la física. Por peripatéticos entiende Clavijero los escolásticos tradicionales. Aquí extrae, pues, el jesuita la conclusión de que el sistema tolemaico no concuerda con los fenómenos de la astronomía. Rechaza el sistema tolemaico, que es el mismo sistema aristotélico, el mismo sistema que estableció por primera vez Anaximandro de Mileto. La Tierra está en el centro de un universo esférico y no cae porque él es indiferente caer hacia un lado o hacia otro. Aristóteles dice que la Tierra está en el centro del universo porque ese es su lugar natural. Es el cambio. Inmediatamente después, Clavijero describe el sistema copernicano. Y vean ustedes lo que dice él. Esta es una primera conclusión. No puede ser defendido como tesis. ¿Qué razón aduce para ello? Primero, porque, cita textual, la opinión de la quietud del Sol y del movimiento de la Tierra alrededor suyo parece oponerse a las sagradas letras. Segundo, porque los jueces romanos de la fe juzgaron que era absurda y herética la opinión que afirmara que el Sol permanece inmóvil en el centro del mundo y que la Tierra, en cambio, se mueve alrededor de él. Tercero, porque esa opinión fue consignada en la lista de doctrinas proscritas por la Santísima Compañía de Jesús y prohibida a los profesores de filosofía. O sea, considera que la Tierra está en el centro del universo inmóvil. Por lo tanto, ¿dónde es moderno? ¿Qué de modernidad tiene esto que dice Clavijero? La conclusión final que está Clavijero es la de que el sistema copernicano no puede admitirse ni siquiera como hipótesis. Se advierte con claridad que los argumentos de Clavijero son argumentos de autoridad, aun cuando más adelante aduzca observaciones de orden estrictamente vulgar, quiero decir, previas al uso del telescopio. Por esa causa, afirma que le resulta difícil comprender los movimientos de los copernicanos y que prefiere los sistemas tolemaico y ticónico. Este último, lo saben ustedes, sostiene que la Tierra está inmóvil en el centro del universo. Dicho por aquí. ¿Es posible calificar entonces a Clavijero como el introductor de la filosofía moderna en los colegios novohispanos? Al no aceptar ni en calidad de tesis ni siquiera en la de hipótesis la tesis copernicana, Clavijero da indicios de ser un filósofo moderno. ¿Qué debemos entender por modernidad en sentido estricto? Es evidente que la ciencia moderna dio un giro sustantivo a partir de Galileo, que matematizó la física y desarrolló el método experimental. Veamos una cita de Galileo en Il Saggiatore. La filosofía está escrita en este grandísimo libro que continuamente está abierto ante nuestros ojos, digo, el universo. Pero no puede entenderse si antes no se procura entender la lengua y conocer los caracteres en los que está escrito. Estos caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin cuyos medios es imposible entender humanamente una palabra y sin los cuales nos agitamos vanamente en un oscuro laberinto. Vean qué belleza del texto de Galileo, ¿no? El libro del universo está abierto ante nuestros ojos de manera continua y está escrito en lenguaje matemático. Círculos, triángulos, etc. Sin él nos movemos en un oscuro laberinto. No es posible entender humanamente una palabra. Es lo que le pasa a Clavijero. Nunca leyó a Galileo. Lo critica, pero no lo leyó. Estaba excomulgado. Estaba prohibida la teoría copernicana que precisa Galileo, ¿eh? Ese texto de Galileo fue escrito en toscano, en lengua vulgar, otra vez Juan, aquí. Clavijero es consciente de este giro fundamental, acepta la nueva física o por el contrario se mueve todavía en un oscuro laberinto. ¿Entiende la lengua en la que según Galileo está escrito el libro del universo? De suyo es evidente que no, que la rechaza,
pues no está de acuerdo con las tesis copernicanas, menos todavía con las de Galileo, que confirma las tesis copernicanas después de que fabrica un telescopio y examina el sistema planetario, en tanto que ambos se oponen a las Sagradas Escrituras. Por supuesto, hoy sabemos que ni la Tierra ni el Sol son el centro del universo, pero también sabemos que el Sol sí es el centro del sistema planetario y que la Tierra gira a su alrededor, que todo se halla en movimiento, que no hay pues un centro del mundo. Tendríamos que aceptar en todo caso que es válida la conjetura de un gran filósofo alemán que escribió en latín, Nicolás de Cusa, que dice: la máquina del mundo tiene el centro en cualquier lugar y su circunferencia ninguna. Los argentinos le adjudican esto a Borges. Se ve que no han leído a de Cusa. Por supuesto, Clavijero pues concluye que el sistema ticónico que establece la Tierra inmóvil en el centro del mundo es el que concuerda óptimamente con la astronomía, aun cuando ninguna de estas tres hipótesis, la tolemaica, la copernicana y la ticónica, puedan ser totalmente aprobadas por él. Por último, Clavijero dice que ha demostrado la inmovilidad del mundo, de la Tierra, y afirma que sensiblemente la Tierra está en el centro del mundo. Bueno, para que no mitifiquemos a ciertos autores y los veamos tal como son, con sus contradicciones. Cuanto acabo de exponer corresponde a la filosofía moderna, las expresiones de Clavijero son compatibles con el título que posiblemente haya sido Bernabé Navarro el que lo propuso para su libro de física. ¿Es Clavijero el introductor de la filosofía moderna en Valladolid? Es evidente que Clavijero rechaza la escolástica tradicional, decadente, al uso, de ahí que llama a los filósofos peripatéticos ignorantes de la física y la astronomía. Pero de ahí no se desprende que él sea un filósofo moderno, o sea que abreve directamente las obras de Descartes, Bacon, Galileo, menos aún que sea partidario de los filósofos de la Ilustración. Pongo por caso Denis Diderot, Voltaire, D'Alembert. Por el contrario, sus disertaciones están llenas de críticas a los espíritus fuertes del siglo de las luces y en ellas se dan constantes expresiones en favor de cuanto las Sagradas Escrituras establecen. Someto, dice en sus disertaciones, mis sentimientos al juicio de los doctores cristianos y sabios, pero no al de ciertos filósofos incrédulos y caprichosos que ni respetan la autoridad divina, ni hacen caso de las tradiciones humanas, ni quieren escuchar la razón. Así, por ejemplo, sostiene que los animales del Nuevo Mundo llegaron a este después del diluvio, y a lo largo de las 9 disertaciones, Clavijero intenta, por sobre todo, no contradecir a las Sagradas Escrituras. Cuanto aquí sostengo sobre Clavijero es aplicable a la totalidad de los jesuitas expulsos, entre otros Abad y Alegre. Los jesuitas novohispanos intentan actualizar, poner al día, modernizar, si quiere decirse así, la escolástica corrupta, pero no aceptan la filosofía moderna, ni menos aún a los filósofos ilustrados del siglo XVIII, a Diderot, Voltaire, D'Alembert. Tampoco puede aceptarse la tesis de que sus enseñanzas, todas en latín, sean las precursoras de la independencia de la Nueva España, porque lo mismo que se enseñaba en la colonia, se enseñaba en la Vieja España, y era promovido por la monarquía hispánica y en particular por Carlos III, el rey ilustrado español. En rigor, el más moderno de todos los pensadores novohispanos fue Sigüenza y Góngora, que escribió a finales del siglo XVII, todavía bajo el imperio de los Austria. Por desgracia, su actitud fue la de un solitario y con él no se inició ninguna renovación ni se formó ninguna escuela. Bueno, perdón, hasta aquí vamos a dejarlo porque veo que es muy largo, me estoy excediendo, ¿verdad? No, tienes el tiempo que quiera, doctor. ¿Tomo el tiempo que quiera? ¿No lo estoy aburriendo? No. Bueno, perdón, pero he dicho que uno es el Clavijero radicado en Nueva España y otro distinto, el que abreva en la cultura europea ya desterrado en Italia. En efecto, el autor de la Historia Antigua de México es un verdadero precursor en otros espacios teóricos. Esta obra fue escrita en español, no en latín. En ella retomó lo dicho por todos los escritores sobre las antigüedades mesoamericanas, incluidos los códices
Conocía bien la lengua náhuatl y revivió el interés por las altas culturas de Mesoamérica, que habían sido postergadas desde que se publicó el libro de José de Acosta, jesuita también, la llamada Historia Natural y Moral de los Indios, a finales del siglo XVII, si aceptamos los breves textos de propio Sigüenza y de Antonio de Lunigama. Sin embargo, a pesar de que Clavijero hace un uso crítico de las fuentes a las que acude y discrimina generalmente con mucho acierto las tesis que reproduce, no puedo pasar por alto el hecho de que considere que el sistema despótico tributario del Imperio Mexica daba como resultado la propiedad territorial. No tenía sentido la propiedad territorial, tenía sentido la posesión, pero no de la propiedad. Clavijero delimita lo que llama el reino o imperio mexica, es decir, los señoríos de los que recibe tributos, pero no advierte que los señoríos sometidos a Tenochtitlan, se regían por sus propios usos y costumbres, disponían de sus propios dioses, tenían como dirigentes a sus mismos tlactuanes y en suma eran en este sentido independientes del señorío mexica. En el propio Valle Lacustre del mal llamado Valle de México, existen varios señoríos que no eran súbditos al estilo europeo del imperio despótico tributario mexica. Eran señoríos independientes. Tacuba, Texcoco, eran independientes. Para finalizar, diré que Clavijero sostiene, de igual manera que José de Acosta, que la vanidad del culto idolátrico, la superstición de los ritos y la crueldad de los sacrificios han sido sustituidas por las incomparables ventajas dulces, puras y santas de la religión cristiana. Estos términos repiten la tesis con la que José de Acosta da fin a su historia moral y natural. Digo lo que es verdad, dice Acosta, y para mí muy cierta, que aunque la primera entrada del Evangelio en muchas partes no fue con la sinceridad y medios cristianos que debiera ser, mas la bondad de Dios sacó bien de ese mal e hizo que la sujeción de los indios les fuese su entero remedio y salud. Sacar bien del mal. Así se justifican la conquista y la evangelización forzada de los indios americanos, en tanto que Acosta escribe no solo sobre los nahuas, sino también sobre los incas. He dicho que Clavijero no es un filósofo moderno, menos todavía un ilustrado. ¿Qué es entonces? ¿En qué corriente de pensamiento se inscribe? Según entiendo, y de esto no me cabe la menor duda, Clavijero y con él los jesuitas expulsos se sitúa en la corriente renovadora de la escolástica, pero dentro de los propios límites de la escolástica. Se trata de una neoescolástica si hablamos con precisión. Esta forma de pensamiento tiene en la segunda mitad del siglo XVIII multitud de representantes, lo mismo en Europa que en América. Clavijero es uno de ellos y no el menos importante. Por todo lo anterior puede afirmarse que Clavijero es un autor admirable en muchos sentidos, que no es necesario otorgarle títulos que no le pertenecen para enaltecerlo. Está sujeto a las condiciones propias de su situación religiosa. No es un filósofo moderno, menos todavía un filósofo ilustrado. Es un renovador de la escolástica, sí, pero esto no limita su grandeza. Hay que comprenderlo dentro de sus límites porque en ellos resplandece. Y por último, si todavía tengo tiempo. Sí, sí. ¿De verdad? Sí, claro. Veamos lo que hace Agustín Rivera y San Román. Este es jalisciense, ¿no? Como saben ustedes, de Lagos de Moreno. Pero él es el que rompe con la escolástica, él sí. ¿En qué espacio se sitúa Agustín Rivera? Está muy largo, ¿no? Es muy interesante para nosotros lo de Rivera. ¿Ah, sí? Bueno. El siglo XIX mexicano es en extremo convulso y complejo. La independencia, que se inicia con el grito de Hidalgo, pero que no lleva a ningún resultado, se obtuvo sin que se disparara un solo cartucho y para evitar que Nueva España rigiera la Constitución gaditana de 1812. Fue en realidad un golpe contrarrevolucionario la independencia de México.
para impedir pues que la Constitución gaditana de 1812, que la Revolución de Riego había implantado en la península ibérica y había obligado a jurar a Fernando VII. Sin embargo, al constituirse como nación independiente, el país se enfrentó de inmediato a varios problemas, graves todos. Antes que otra cosa, había que edificar la nueva nación, y esto exigía que se le otorgara carácter político definitorio, antiguo o moderno, reino, imperio, república. Por lo tanto, ¿qué se aceptaba y qué se repudiaba del legado virreinal? ¿De qué se apartaba la nueva nación? ¿Qué era ajeno y qué propio? El proceso es complejo y por lo menos dual, afirma y niega. Todo asume dos rostros, uno positivo y otro negativo. Omnis determinatio negatio est, dijo Spinoza. Toda afirmación es al propio tiempo una negación. Afirmar es negar lo opuesto. De todas las instituciones heredadas del antiguo régimen, estructuras políticas y jurídicas, religión, lengua, ideas dominantes, quedaron vivas en el primer momento dos: la religión y la lengua. Una de manera explícita, la otra de manera tácita. Así en las constituciones iniciales, lo mismo en la de Apatzingán que en la de 1824, la religión católica se reconoce como la única religión del Estado, se dice, lo saben ustedes bien, con intolerancia de cualquier otra. A su vez, la lengua española fue aceptada de manera implícita. Será nuestra, pero de modo impreciso, aunque necesario, diferente. Recibirá el nombre de lengua nacional. A todo lo largo del siglo XIX se habla de lengua nacional, no se habla de que se enseña español o que hablamos español, hablamos lengua nacional. ¿Qué era eso? Todos los documentos fundantes serán escritos en español, desde los tratados de Córdoba y el Acta de Independencia hasta la Constitución y las leyes que de ella se derivan. En el plano de las ideas, en tanto que fue la escolástica la filosofía dominante, habrá que desarrollar otra, distinta a la que rigió en el virreinato. Pero la crítica y la revaloración de la filosofía escolástica apenas se alcanzará hacia finales del siglo XIX, y se alcanza con Agustín Rivera y San Román. Es cierto, en el curso del siglo anterior, el XVIII, algunos pensadores intentaron, ya lo hemos visto, renovar la escolástica, ponerla al día, actualizarla, pero nunca repudiarla. En cambio, en el siglo XIX, obtenida la Carta de Naturaleza como nación independiente, se presenta el problema de hacer cuentas con las ideas del pasado virreinal. Sigue vivo en buena medida el pensamiento escolástico. Sin embargo, hasta la filosofía escolástica en el siglo XIX cada vez menos se expresa en latín, y por el contrario, cada día se recurre más a la lengua española como vehículo de expresión. Es un cambio significativo. Según vemos en la antología filosófica de una filósofa recientemente muerta, María del Carmen Rovira, tanto Clemente Munguía, obispo de Michoacán, que José de Jesús de Portugal y Sousa, obispo de Sinaloa, Saltillo, Aguascalientes, o Amaterio Valverde Telles, obispo de León, utilizan la lengua española como vehículo de comunicación, sobre todo cuando polemizan o se dirigen al público. Pero los textos filosóficos son latinos. Sin embargo, en el último tercio del siglo XIX se presenta un caso extraordinario. Un sacerdote nacido en Lagos, que apenas por corto tiempo se ausentó de su lugar de origen, vivió en Guadalajara pocos años, rompe con la tradición y hace una crítica severa de la escolástica virreinal y en general del virreinato de la Nueva España. Se llamaba Agustín Rivera y San Román. De él se ha ocupado con brevedad extrema la historiografía filosófica en México. Casi no le dan la importancia. Le dan la importancia a sus tesis sobre la colonia, sobre el virreinato. Pero el libro que escribió la filosofía en la Nueva España, casi nadie lo toma en cuenta. Samuel Ramos, en su Historia de la Filosofía en México, apenas le dedica una página, y esa página es crítica. Lo trata con sumo desdén. Dice, por ejemplo, que su lenguaje es el de un provinciano cultivado que habla con una franqueza muy cercana a veces con la grosería y usa con frecuencia un sarcasmo o una ironía de tono rústico. O sea, no lo aprecia nada, ¿no?
Pese a lo anterior, Ramos reconoce que el libro de Rivera es de todos modos valioso e interesante, se le perdona la vida. A su vez, Juan Hernández Luna reseñó la polémica que Rivera sostuvo con el presbítero Agustín de la Rosa, y María del Carmen Rovira recoge en su antología algunos de sus ensayos, pero no sus obras más importantes y decisivas. Rivera y San Román dice de sí mismo y de su filosofía en la Nueva España, así se llama, la filosofía en la Nueva España, hacia el final de la obra y con palabras que recuerdan a Cervantes, lo siguiente: este libro es el producto de un cerebro enfermo hace más de 4 años. Por esto no es extraño que sea un libro pequeño, débil, opaco. No es un libro pequeño, tiene más de 400 páginas. Este libro es el producto de un cerebro enfermo hace más de 4 años. Por esto no es extraño que sea un libro pequeño, débil, opaco y triste. Escribe I, la I no con la Y, no con la Y, sino con la I latina. O sea, tiene su propia ortografía. Pequeño en sus documentos, débil en su crítica y razonamiento, opaco en su lenguaje y yermo de sales y falto de amenidad en su estilo, máxime en un campo tan árido como la filosofía del peripato. Y en el párrafo que sigue dice: escribo en lagos, careciendo de los abundantes y selectos libros de una biblioteca pública, de las consultas y auxilio de los sabios, de una espléndida tipografía en la imprenta de Veloce y del mismo Lagos. Publica todo, a veces en papel de China. Son muy rústicas sus libros. Este libro yo lo poseo, lo conseguí en un anticuario. Digo, no puedo comparar mis antigüedades con las que tiene Toscano, ¿no? Bueno, las que tenía Toscano. De una espléndida tipografía y demás recursos con que las grandes ciudades brindan a los hombres estudiosos y escritores públicos. Queda dicho todo. Rivera y San Román sabe que no es un intelectual que pueda compararse con los grandes escritores del siglo XIX mexicano, que no es un Lucas Alamán ni un Emilio Rabasa, tampoco un Manuel Orozco Iberra, menos todavía un Justo Sierra. Pero lo que sí sabe es que su disertación, así la llama, es un libro nuevo, que mucho se ha escrito sobre la historia antigua y la conquista, de manera abundante sobre conventos, encomiendas, inquisición y otras materias, mucho también sobre la historia del virreinato y la independencia, bastante sobre la poesía en la Nueva España. Pero añade, ninguno que yo sepa ha escrito exprofesas sobre la filosofía en la Nueva España. Tienes razón. Su libro inaugura los estudios sobre la historia y la filosofía en nuestro territorio. Lo hace además de un modo polémico y audaz. Ahora bien, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el método que utiliza? ¿De qué argumento se vale? Dice Rivera que su disertación no es solo una serie de juicios míos, tampoco un hacinamiento de documentos ajenos. Añade un conjunto de juicios míos apoyados en numerosos documentos históricos. Así es. Rivera se vale en lo fundamental de una vasta colección de testimonios de autores que ponen en relieve el atraso de la Nueva España en asuntos de ciencia y filosofía, a los que cita por extenso, tras de lo cual expresa su juicio crítico. Posiblemente el autor más citado y con mayor respeto sea, por supuesto, Benito Jerónimo Feijoo. Por ejemplo, el libro se inicia propiamente, eso ya no se estila ahora por ningún autor, pero él así inicia su libro. Trata de reproducir 2 documentos inéditos que le proporcionan 2 ciudadanos de Lagos con una larga cita de Feijoo. ¿Sabe qué tan larga es la cita? Va de la página 20 a la 49. No es una cita de 2 líneas, son 29 páginas de un libro de este tamaño, de tamaño carta. Se inicia pues con una larga cita de Feijoo que va de la página 20 a la 49. Rivera considera a Feijoo como su padrino, así dice, es mi padrino, y en efecto, muchos lo llamaron el Feijoo mexicano. Rivera dice que admira la sabiduría de Feijoo y que lo escribe con Y, no lo escribe con I latina, y que sigue sus doctrinas, pero no ciegamente y sin discernimiento, y que no jura sobre la palabra de Feijoo. ¿Qué conclusión extrae Rivera de esa larga cita del monje benedictino, en la que éste expone de manera despiadada el atraso de España en materia filosófica? La siguiente:
todos los juicios críticos de Feijóo sobre el atraso de España en la lógica, en la metafísica y en la física, por una consecuencia necesaria y sin ningún linaje de duda, comprenden completamente a la nueva España. O sea, la misma decadencia de España está en la nueva. ¿En qué consiste el atraso de la vieja y la nueva España en materias científicas y filosóficas? Fundamentalmente, dice Rivera, en el hecho de que siguen el método escolástico tradicional aún en pleno siglo XVIII, en que se valen del silogismo como método de demostración, en que ignoran el método experimental en física y medicina, en que no tienen cabal conocimiento de los autores modernos, o sea, Bacon, Copérnico, Galileo, Descartes, Spinoza, Newton, Harvey, no conocen nada de eso, y en que por consecuencia todos los filósofos pueden ser llamados de modo peyorativo ergotistas, porque dicen primera premisa, segunda premisa, ergo, conclusión. Los médicos no hacen disecciones de cuerpos humanos, sino que como astrólogos se dirigen a las estrellas. Y los mejores han intentado una renovación de la escolástica, pero no conocen propiamente hablando a los filósofos modernos. Cierto, Rivera destaca que bajo el reinado de Carlos III y tras una noche de siglo y medio del solio progresista del rey, vinieron a la Nueva España los primeros destellos de la nueva filosofía. La nueva filosofía, añade, el polen de la conciencia de los pueblos modernos y de la independencia de México. Rivera cita con admiración a los filósofos y escritores novohispanos del siglo XVIII, en especial a los españoles criollos que se apartan de la tradición, o sea, Bartolache, Alzate, Mociño, Gamarra, Campoy, Clavijero. Conoce desde luego las gacetas de literatura de José Antonio Alzate. Sabe que José Velázquez, entre comillas, o José Velázquez de Vicecotis, es el seudónimo de José Mariano Mociño, pero no valora adecuadamente las aportaciones de este. Para mí, José Mariano Mociño es el filósofo y el científico más importante de toda la época virreinal, totalmente desconocido. Se incorpora a la Real Expedición Botánica de la Nueva España, dirigida por Martín de Cecé, y la dirige finalmente muerto Cecé. Y es el que escribe los textos que falsamente se le atribuyen a Alzate en contra de la escolástica. Y además, ya en España, porque va a España junto con Martín C.C., actúa como médico y cura del vómito prieto a la población de Écija en Andalucía. Era un verdadero prodigio, José Mariano Mociño. Grábense por favor ese nombre, el más importante filósofo y científico de toda la Nueva España. No Alzate, no Bartolache, sino José Mariano Mociño. He publicado 14 volúmenes de él en tamaño gran y cuarto en el siglo XXI. Es verdaderamente asombroso. Bueno, sabe pues que José Velázquez es el seudónimo de José Mariano Mociño, pero no valora adecuadamente las aportaciones de este a la ciencia y a la filosofía. No podía hacerlo, ya que no tenía en sus manos el fruto de la larga investigación realizada por la Real Expedición Botánica al Reino de Nueva España, dirigida por Martín de Cecé, y que culmina el propio Mociño, el más importante, como digo, de todos los científicos y filósofos novohispanos. Aquí se halla, a mi juicio, un problema sustantivo. ¿Qué debe entenderse por la palabra moderno en el contexto en que nos encontramos? ¿Qué por el verbo modernizar? ¿En qué sentido y de qué manera los intelectuales novohispanos del siglo XVIII fueron modernos? Muchos historiadores han calificado a estos intelectuales como ilustrados, o sea, si no me equivoco, peor todavía, semejantes a Diderot, Voltaire o d'Alembert. ¿Es posible? El asunto se suscita a partir del libro que ya vimos de Gabriel Méndez Plancarte. En rigor, el concepto histórico de moderno se ha usado para determinar el carácter de la etapa europea que sucedió al Renacimiento. Alguien ha establecido, ese alguien se llama Ricieri Frondizi, un filósofo argentino ya muerto, como fecha simbólica del inicio de la modernidad, el año de 1637, en que se publicó el discurso del método de René Descartes. Se trata de una nueva concepción del mundo, racional e idealista. Por una parte, se postula la existencia radical del cogito. Por otra, se inicia el mecanicismo, también racional. A la edad moderna pertenecen científicos y filósofos de la talla de Bacon y Copérnico, Galileo y Hobbes, Descartes y Spinoza, Harvey y Newton.
A esa etapa la seguirá el siglo de las luces o la Ilustración, caracterizada por los llamados espíritus fuertes, de los que ya he hecho mención, y el más grande de los cuales, a mi juicio, es Denis Diderot. En Nueva España, en el curso del siglo XVIII, ¿hubo intelectuales que pertenecieran a esa categoría? Nuestros historiadores contemporáneos, para salvar la cuestión, llegan a afirmar que forman parte de una ilustración, sí, pero moderada. No sé qué quieren decir con eso, ¿eh? Sostengo, por el contrario, que no son modernos, menos aún ilustrados. Veamos el caso de Juan Benito Díaz de Gamarra, el autor de un libro fundamental de filosofía, un libro de texto de filosófico, escrito en latín. Se publicó en la Ciudad de México, se llama Elementa Recensiores Philosophiae. Elementa Recensiores Philosophiae. La edición contemporánea en traducción española corrió también a cargo de Bernabé Navarro en 1963 con el título de Elementos de Filosofía de Filosofía Moderna. Pero me pregunto por qué Navarra tradujo la voz Recensioris como equivalente de moderna. Se presta a confusión. Díaz de Gamarra era censor del Santo Oficio y su libro pone al día, digámoslo así, la escolástica, pero no es moderno en el sentido estricto de que aquí hablamos. Son elementos de filosofía reciente, filosofía escolástica reciente, igual que Clavijero. Acudo a otros casos, los de Miguel Hidalgo y José María Morelos. Ambos fueron estudiantes en el Colegio de San Nicolás Obispo en Valladolid. Sus respectivas tesis revelan lo que intento explicar. La de Hidalgo recibe el nombre de vean ustedes, disertación sobre el verdadero método de estudiar teología escolástica. Modernización de la escolástica. Hidalgo rechaza el método de estudio tradicional a base de silogismos y apoyado en la autoridad de Aristóteles, y por el contrario sostiene la necesidad de unir la escolástica y la positiva. Se trata, dice Hidalgo, de un nuevo modo de tratar las cuestiones con arreglo a las sagradas letras, a la tradición y a la doctrina de los padres, amenizándolas con la historia y adornándolas con todo género de erudición. Me interesa subrayar que lo propuesto por Hidalgo no es en sentido estricto una doctrina moderna, sino una renovación de la escolástica. En el texto de Morelos hay otro aspecto interesante. Ese texto de Morelos está aquí, en el colegio de Jalisco, en Zapopan, el original, manuscrito, impreso. Fue suscrito en latín. La edición de que dispongo consta de 3 fascículos, la latina y 2 traducciones a la lengua española. La primera es de José Quiñones Melgoza, la segunda de Juan González Morfín. De entrada, Morelos dice que ha de recordar a ciertos cultivadores de las Recensiores Philosophiae. Quiñones traduce Recensiores Philosophiae, igual que Bernabé Navarro, como filosofía moderna. En cambio, González Morfín traduce el mismo sintagma como filosofía reciente. ¿A quién de esos 2 traductores le asiste la razón? Como en el caso de Díaz de Gamarra, nos encontramos enfrentados a una ambigüedad, si no es que un equívoco. Traducir el término Recensioris por moderno conduce a una clara confusión, y es lo que tratan de hacer, ¿eh? Se puede pensar, en efecto, que se trata de la filosofía que se desarrolla a partir de Descartes, y no es así. El término reciente es más neutro, en tanto que Morelos e Hidalgo proponen la renovación de la escolástica, o sea, ponerla al día, actualizarla. Ni Hidalgo ni Morelos hablan de la filosofía cartesiana ni de las teorías científicas de Copérnico, Galileo o Newton. La intención es otra, y en ese sentido se trata de una escolástica que se acomoda a los cambios recientes que desde Europa unen la escolástica y la positiva, es decir, que renuevan la escolástica dentro de ella misma. No intento decir en modo alguno que Hidalgo y Morelos hayan permanecido a lo largo de sus vidas anclados en esa actitud filosófica inicial. Por el contrario, sé que asumieron otras más tarde. Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud, aquí precisamente en Guadalajara. Morelos postuló la soberanía nacional y la independencia absoluta de la Nueva España. Al país que deseaba le otorgó un nuevo nombre, el de América Mexicana. Pero vean ustedes, América es el sustantivo, Mexicana el adjetivo. No es México todavía, ¿eh?
Tanto la vieja cuanto esta escolástica tardía es lo que critica pues Agustín Rivera y San Román, las dos escolásticas. Según su criterio, aún aquellos que se proponen la renovación de la escolástica no la repudian ni se adhieren a la filosofía moderna propiamente dicha. Ahora bien, Rivera es despiadado con la filosofía que se practicó y enseñó en la Nueva España y advierte que sus cultivadores no conocieron ni a Copérnico, ni a Descartes, ni a Galileo, ni a Newton. Pero me parece que él menciona este conjunto de autores sin conocerlos de manera profunda. No era un filósofo, es un historiador que vive en el último tercio del siglo XIX. Se le podría hacer un reproche semejante. Tampoco él da indicios de conocer autores recientes en su época. Cita, es cierto, el Emilio de Jean-Jacques Rousseau. Menciona a Leibniz y a D'Alembert, pongo por caso. Pero mientras sus contemporáneos, por ejemplo, Gabino Barreda o Justo Sierra, trabajan con las doctrinas actuales de positivistas y evolucionistas, Barreda es obvio con Comte, Sierra con Spencer y con Darwin, Agustín Rivera y San Román no da indicios de conocer ni a Hobbes ni a los empiristas ingleses, ni a los idealistas alemanes. Nunca menciona a Kant, Herder o Hegel. Tampoco menciona a sus contemporáneos científicos, Alexander von Humboldt o Charles Darwin, los primeros miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística extranjeros. Primero Humboldt y luego Darwin. Pero para finalizar diré que pese al reparo que levanto, estimo que el libro de Agustín Rivera y San Román es una aportación decisiva a la historiografía filosófica mexicana. Es necesario conocerlo. Gracias. Gracias, doctor. Agradeciendo esta magnífica conferencia magistral a cargo del doctor Jaime Labastida Ochoa con el tema Filosofía en México de Clavijero Agustín Rivera, queremos patentizar el que lo reconocemos como un amigo de esta casa y a quien honramos su presencia con nuestra amistad perenne. Quisiera solicitar ahora al presidente de esta institución que se proceda a la entrega del reconocimiento al doctor Jaime Labastida Ochoa. Te ruego ponernos de pie. La Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, perteneciente a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al doctor Jaime Labastida Ochoa como muestra de gratitud y testimonio por su excelente conferencia magistral Filosofía en México de Clavijero a Agustín Rivera, en el marco del 160 aniversario de instalación en Jalisco de esta benemérita institución y en el 10º aniversario de la creación de esta cátedra. Guadalajara, Jalisco, 8 de octubre del 2024, y firman el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, el doctor Eduardo Velasco Briceño, secretario de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, y el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta benemérita institución. Entrego, mi estimado Jaime, este reconocimiento como muestra de nuestro agradecimiento por haber aceptado en venir a dictar esta magnífica conferencia, que espero nos dejes el texto porque queremos reproducirlo para todos ustedes, porque creo que es muy importante lo que él nos acaba de conferenciar, porque es importantísimo lo que él nos acaba de decir sobre la filosofía, sobre su aspecto, sobre lo que es México. Y esto contesta de una manera o de otra a aquellos que están reclamándole a España la época de la conquista. La ignorancia a veces no nos ayuda, pero sobre todo la solidaridad
el defender la soberanía de este Jalisco, eso sí nos va a ayudar mucho para todo lo que viene en el futuro. Muchas gracias, Jaime, de veras, muchas gracias. Los invitamos. Bueno, los invitamos a tomar la foto y luego los invitamos a tomar un cóctel. Sigue la entrega de los reconocimientos. A ver, de una vez. Los avisos. Usted los maestro. Sí. Con motivo del 10º aniversario de la instalación de esta cátedra, se tienen a bien otorgar los presentes reconocimientos al doctor Adalberto Ortega Solís, referente de la cultura en nuestra ciudad, como socio de esta cátedra en el 10º aniversario de su instalación, que desde su fundación ha cumplido con los objetivos en la difusión, estudio y defensa de la ciencia, la educación y la cultura, doctor. Muchas gracias. Solicitamos que pase también al frente el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, referente de la cultura de nuestra ciudad, como socio de esta cátedra en el 10º aniversario de su instalación. Del mismo modo, solicitamos al ingeniero teniente coronel Tomás Durán Nieto, referente de la cultura de nuestra ciudad, pase para recibir su constancia como socio de esta cátedra. Felicidades. Coronel, felicidades. Así como al maestro Aurelio Martínez Corona, referente de la cultura de nuestra ciudad, como socio de esta cátedra en su 10º aniversario de instalación. Felicidades. Entregamos la presente a la maestra Sara Velasco Gutiérrez, referente de la cultura de nuestra ciudad, como socio en su 10º aniversario. No se levante, maestra. No se levante. Felicidades, maestra. Y del mismo modo al doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, como socio fundador de esta cátedra. Felicidades. ¿No faltó nadie? No, ya somos todos. No vino jurado. No, bueno, y su servidor. Bien. Le solicitamos, por favor, tomar asiento y solicitamos al presidente de nuestra benemérita sociedad realice la clausura correspondiente. Es para mí un honor el clausurar esta solemne conferencia dictada por el doctor Jaime Labastida Ochoa en esta cátedra latinoamericana Valentín Gómez Farías, siendo las 21:27.